Ahora sí, bueno, seguimos. Bueno, vamos a seguir con la lectura, hermanos. Habíamos quedado en el versículo 42 y empezamos con el versículo 43 del capítulo 8 de Lucas, versículo 43, ¿sí? Como les decía y le comentaba, este, bueno, hasta aquí vimos dos versículos que nos hablan de una persona llamado Jairo, que dice que era principal de la sinagoga, ¿no? Y que tenía una única hija, ¿no? Dice que tenía 12 años, pero había un problema. Tenía una enfermedad y se le estaba muriendo, dice, ¿no? A ver, estamos bien, sí. Y dice el versículo 43, dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno, dice, había podido ser curada. Dice, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Dice, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, y los que estaban con, y los que con él estaban, maestro, dice, la multitud te aprieta y oprimes, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, dice, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanado. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, aquí estamos viendo ahora la otra historia, versículo 40, ¿sí? Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto. Y le dijo, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió, no temas. Le dice, cree solamente y serás salvo. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino dice a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación, dice, por ella. Pero él le dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerto. Dice, versículo 54, mas él, tomándola de la mano, dice, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer y sus padres, dice, estaban atónitos. Pero Jesús le mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Bueno, son dos historias aquí que estamos viendo, queridos hermanos y amigos, y uno se pone a pensar, ¿no? De dónde o cómo podemos decir que estas personas tuvieron esta oportunidad grande, ¿no? Y los dos tenían
fe, podemos decir. Encontramos aquí que este hombre, que era conocido, reconocido, y que era un principal, dice, de la sinagoga, dice que fue y se postró a los pies del Señor. Yo me imagino, si nos ponemos a pensar, ¿no? Claro, al tener una sola hija, su propia sangre, seguramente escuchó hablar, podemos decir, bueno, no podemos decir no, escuchó hablar de las obras, de la maravilla. Seguramente hubo comentarios de lo que el Señor hacía, ¿no? Y este hombre principal de la sinagoga dice que vino hacia el Señor y dice que se postró a los pies de Jesús. Y él quería que el Señor Jesús entre a su casa. Mi hermano, cuando no conocíamos a Cristo, cuando vivíamos lejos, sin conocer a Dios, podemos decir, vivíamos sin gozo, sin esperanza, quizás teníamos fe en otras cosas. Cuando este hombre principal de la sinagoga escucha, ¿no? Que el Señor iba a pasar por ese lugar, dice que vino y se postró a los pies y le pidió por favor que entre a su casa, porque él sabía que nuestro amado el Señor tenía el poder y la autoridad, ¿no? Para poder sanar a su hija. Y él, sin dudar, depositó la fe en él, pidiéndole que entre a su casa. ¿No es verdad, hermano, que nosotros un día llegamos así, a los pies del Señor, cansados, viviendo nuestras inmundicias y delitos y pecados? Cuando nos hablaron de Él, pudimos abrir las puertas, no solo del hogar, sino las puertas de nuestro corazón, para que Él entre y more en nuestras vidas. Y aquí este hombre da testimonio, ¿no? Postrándose, dice, a los pies del Señor. Y dice, y pidiéndole que entre a su casa para poder sanar a su hija. Había una aquí física. Y luego sigue el relato, ¿no? Dice, porque tenía una hija única. Y dice, como de 12 años. Una jovencita. Dice que se le estaba muriendo. Y mientras iba, dice que la multitud lo oprimía o la apretaba, seguramente mucha gente. Y empieza el relato, la parte 2, la historia de esta mujer, ¿no? Y cuando hablo de esta mujer, a mí me vienen muchas cosas a mi mente, porque yo antes de conocer a Cristo, vivía sin gozo, sin esperanza. Creo que ya muchas veces lo conté. Sentía muchas cosas que a veces iba, ¿no? A una tía que era curandera, por ejemplo, y yo pensé que, porque mis padres me llevaban a ese lugar, pensé que, bueno, al ir a un curandero o una curandera como era mi tía, iba a estar mejor, iba a tener alivio, iba a ser sanado, no sé, de algunas cosas. Pero sin embargo, era peor. Tenía sueños malos, sentía que a las noches no podía dormir, me tocaba algo. Y todo esto es causa del enemigo, ¿no?
causa de, podemos decir, directa, ¿no? De Satanás. Y esta mujer dice que gastaba su dinero en médicos o también por una enfermedad física. Dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, dice, ¿no? Dice, miren aquí, ¿no? Y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. A veces la desesperación, a veces, no sé, podemos decir las angustias del, del ser humano nos lleva a esto, ¿no? A buscar otros rumbos, a buscar lo más fácil, podemos decir. A buscar, bueno, aquí esta mujer buscaba, dice, en en médicos y ponía toda su plata, todo su dinero. Pero dice que ninguno podía curar de esta enfermedad que tenía. Y como le decía hace ratito, ¿no? Dice el versículo 44, acordémonos que el Señor Jesús iba caminando y que una multitud dice que lo apretaba o lo oprimía. Pero el versículo 44 es clave, ¿no? Dice, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Solamente dice que tocó el borde del manto del Señor y fue curado, fue curada. Y aquí no se trata del manto, como hacen en algunos lugares, ¿no? Como le decía hace ratito, quería decirle esto, que hay lugares, ¿no? De hecho, tengo familia que van a esos lugares, donde en la cual siguen haciendo esto, ¿no? Que de un manto, o el camino de la sal, o el camino, no sé, de algunas cosas. Y esta mujer, lo que le curó la enfermedad fue el buscar al Señor Jesús, fue la fe. Y dice el versículo 45, entonces Jesús le dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Pero negando y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, maestro, aún le seguían diciendo, ¿no? La multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero el Señor Jesús sintió que le habían tocado. Dice, pero Jesús le dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido, dice, poder de mí. Entonces, ¿qué pasó? Dice, entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, miren cómo vino. Dice, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y el versículo 48 que dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Encontramos también aquí que esta mujer hizo lo mismo que el principal de la sinagoga, ¿no? Que este hombre Jairo. Dice que se postró a los pies del Señor. Dice que se puso enfrente del Señor y como un acto de gratitud también, ¿no? Postrándose a los pies del Señor. Le declaró delante de todo el pueblo. Y allí empieza, ¿no? Su testimonio.
Y ya han pasado más de 2000 años que estos dos testimonios se siguen anunciando y predicando también, ¿no? Podemos decir, a través de su palabra. O dando a conocer, podemos decir, estos preciosos testimonios. A mí, de hecho, eh, puedo decir, ¿no? Me hace acordar muchas cosas, ¿no? De dónde el Señor me ha sacado, de dónde Cristo me ha sanado y me ha libertado. Qué bueno es que, qué bueno es que todavía vivimos en el tiempo de la gracia y podemos anunciar, ¿no? Y el versículo 48, como dije, es clave, ¿no? Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Desde el momento que el ser humano pone la fe y deposita la fe en Cristo, pidiéndole perdón por nuestros pecados, diciéndole que entre a morar en nuestras vidas, uno es perdonado por la fe y es lavado por esa sangre preciosa que Cristo derramó en la cruz por nosotros, ¿no? Porque no en vano vino Cristo a morir en la cruz, sino que Él dio su vida allí en la cruz por cada uno de nosotros. ¿Cuántas obras seguramente, como decía nuestro hermano cuando empezó hoy, cuando pidió el himno 19, ¿no? Decía, ¿no? Hace unos días nomás se recordó el mundo entero, ¿no? Por la Semana Santa, hace unos días nomás se recordó, ¿no? Seguramente han hecho obras, actos y cuántas cosas en distintos lugares del mundo. ¿Y cuántos recuerdan solamente o se acuerdan de Dios en estos días, ¿no? Y luego siguen su vida. Pero qué bueno es, hermano, que nosotros, los hijos de Dios, porque hemos reconocido nuestros pecados, porque hemos entendido esa obra que hizo el Señor Jesús en la cruz de Calvario, podemos vivir para Él todos los días, ¿no? Y recordarle todos los días en nuestras mentes, en nuestro corazón, dándole gracias cada día cuando uno se levanta, postrándose a los pies, orando para que Él nos guarde, nos cuide en el día. Cuando vivimos en los tiempos, como decimos, peligrosos, tiempos difíciles, tiempos en los cuales ha crecido la maldad y cuántas cosas ha crecido. Y ahí nosotros los hijos de Dios podemos en oración entrar a su presencia por la fe. Podemos darle gracias por lo que Él hizo por nosotros, ¿no? Bueno, y sigue el relato, el versículo 49, dice que estaba aún hablando, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga. ¿Y qué les dijo? Le dijo, tu hija ha muerto, le dijo a este hombre, ¿no? A Jairo. Y en una palabra le dijo, no molestes más al maestro. Oyendo esto, oyéndolo Jesús le respondió, miren lo que dice, ¿no? No temas. Dice, cree solamente y serás salvo. Dice. Se refería a su hija, ¿no? Entrando en la casa no dejó entrar a nadie, dice, ¿no? Bueno, dice el versículo 52. Dice, y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él le dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Claro, al oír esto, ¿qué dice? Al oír esto, dice que algunos se burlaban, ¿no? La gente se burlaba. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerto. Mas él, tomándole de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces, ¿qué pasó? Dice, entonces su espíritu volvió inmediatamente. Se levantó y él le mandó que se le diese de comer, dice, ¿no?
Y claro, y sus padres dice cómo estaban, dice que estaban atónitos. Y aquí vemos el milagro de parte del Señor. Y aquí vemos también cuántos de nosotros estábamos así, muertos en nuestros delitos y pecados, sin Cristo, sin esperanza, sin gozo, sin nada de este mundo, viviendo, podemos decir, aún como esta niña, dormidos. Y tuvo que venir el Señor, y tuvo que venir nuestro amado, el Hijo de Dios. Tuvo que hacer este milagro para que aún se predique y se anuncie este evangelio hermoso, ¿no? Este evangelio que significa buenas noticias. Y se sigue anunciando la obra de Cristo. Y este capítulo, por eso digo, ¿no? Es muy, muy profundo. Y vemos aquí entonces la fe de estas dos personas. Y vemos allí, entonces, terminando este capítulo 8, que a pesar de que dice que la gente se burlaban, sabiendo que estaba muerta, el Señor la levantó, le volvió a dar la vida a esta niña. ¿Para qué era esto? Para que una vez más vean el poder de Dios, el poder de Cristo, y y vean que Él tiene autoridad y poder para sanar, para curar, para perdonar, y aún como dice aquí, ¿no? Levantar los muertos. Y qué bueno es, hermano, que nosotros vivíamos así, sin Cristo, sin esperanza. Vivíamos, como dije hace rato, muertos en nuestros delitos y pecados. Y esta historia es muy conmovedora, y ojalá que en esta noche también, si hay personas que nos están viendo, puedan entender, ¿no? De que el Señor Jesús es el camino, por eso dice, ¿no? San Juan 14:6, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Y dice el capítulo 11 de San Juan, el capítulo 11 de San Juan, versículo 25, dice, aquí vemos, ¿no? También la historia de otra persona, ¿no? Llamado Lázaro. Dice el versículo 25 del capítulo 11 de San Juan, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Y miren lo que dice aquí, ¿no? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y entonces le pregunta aquí, ¿no? Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Aquí está hablando el Señor Jesús con las hermanas de Lázaro, con la hermana de Lázaro. Y aquí también Lázaro dice que estaba muerto, había enfermado. Y Jesús, el Señor Jesús quería mucho a este hombre llamado Lázaro. Pero estaba escrito, ¿no? Estaba previsto, podemos decir, para que Dios haga una vez más la obra a través de Cristo en esta persona. Había enfermado, había muerto, estaba 4 días allí en una tumba y vino el Señor Jesús y para que vean su poder, lo resucita, lo resucita. Por eso aquí dice, aquel que cree en el Señor Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Y qué hermoso es esto, ¿no?
saber que un día nosotros pasaremos de esta vida a la eternidad. No sé cómo, de qué manera vamos a partir de este mundo, no sabemos, solamente el Señor sabe, pero sí sabemos que tenemos una esperanza, y esa esperanza es la vida eterna que Cristo promete a toda persona que en Él cree, ¿no? Vamos a leer para ir terminando Romanos capítulo 10. Voy a leer dos o tres versículos más. Allí en el capítulo 10 de Romanos, versículo 9 y 10. De Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero dice, pero con la boca se confiesa para salvación. El último versículo dice, el 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nosotros, hermanos, tenemos que agradecer, ¿no? A nuestro Señor, porque un día hemos podido entender el mensaje de la cruz, el mensaje de la salvación, el mensaje de esa obra maravillosa que tuvo que venir a pagar y cumplir por nosotros, o por el ser humano, el Hijo de Dios, el Señor Jesús. Y por eso dice, para que todo aquel que en Él crea, dice, no se pierda, ¿no? Sino que tenga o más tenga vida eterna, ¿no? Y que de tal manera, dice, Dios amó a este mundo. Dios amó a este mundo. Es así. Por eso es que Dios dio a su único Hijo, al Señor Jesús. Pero nosotros, para poder obtener este regalo precioso que es el perdón de nuestros pecados, que es la salvación de nuestras almas y la vida eterna, tenemos que hacer una cosa, como hemos leído aquí, ¿no? En Romanos 10, confesar. ¿Y confesar qué cosa? Confesar nuestros pecados, nuestros malos caminos. Confesar de que si hasta aquí vivimos así, viviendo en una vida perdida, esto es más para usted, querido amigo, ¿no? O amiga que quizás nos está mirando por primera vez o si siempre nos mira por estos medios, para que también esta noche pueda tener ese encuentro personal con el Señor, como un día lo tuvimos nosotros. Un día nosotros hemos podido entender el mensaje de la cruz y tuvimos que confesar nuestros pecados. Es que vivíamos así, también nosotros, cegados, vivíamos muertos en nuestros delitos y pecados, sin gritos, sin esperanza, sin gozo. Y un día nos han podido predicar este hermoso evangelio y tuvimos que confesar, como dice aquí, nuestros pecados, con nuestros labios, con nuestras bocas, y creer sobre todas las cosas, de todo corazón, y abrir nuestro corazón para dejar entrar a Cristo en nuestras vidas. Porque con el corazón se cree para justicia, dice, pero con nuestras bocas, o nuestros labios, se confiesa para la salvación de nuestras almas. Y en esta noche, como podemos leer este versículo, que la fe es por el oír. Y en esta noche estamos leyendo, ¿no? Su palabra,
Y usted está escuchando por estos medios su palabra. Deseamos que su fe pueda crecer y su fe pueda despertar, y su fe es la que le haga abrir la puerta de su corazón. Por la fe, recordemos que Jairo y esta mujer del flujo de sangre fueron escuchados, podemos decir, por el Señor. Y por la fe fueron salvos, tanto de enfermedad física como también espiritual. En esta noche queremos que usted, querido amigo o amiga, que está escuchando por primera vez o si siempre lo escucha, en esta noche puedas entender el mensaje de la obra del Señor y puedas recibir a Cristo como tu Salvador personal. Ojalá que así sea, que cada uno también de nosotros, queridos hermanos, podamos seguir adelante sobre todas las cosas. Podamos atesorar y valorar esa obra que hizo Cristo por cada uno de nosotros. Podamos crecer más, ¿no? En su camino. Y que por medio de la fe podamos crecer y trabajar para el Señor. Y podamos orar unos por otros, como dice su palabra, sabiendo que vivimos en los tiempos difíciles, sabiendo que ha crecido, como ya hemos dicho hace ratito, muchas cosas, ¿no? Ha crecido el pecado, ha crecido la maldad del hombre. Hoy ya, como dije hace ratito, la inseguridad ha crecido. Tenemos que salir a trabajar orando al Señor, ¿no? Pidiéndole que Él nos guarde y nos cuide cada día y cada hora y cada momento, porque ha crecido la maldad del hombre, la inseguridad y cuántas cosas. Escuchaba hoy en el trabajo justo esto, ¿no? Hoy escuchaba justamente en el trabajo esto, acerca de la inseguridad, hablaban allí, de que uno sale a trabajar y los mata por un celular o vivimos en los tiempos violentos, donde en la cual hoy hemos visto hace poquito, ¿no? Que estos ladrones matan al chofer. Y hoy escuchaba esto en el trabajo, ¿no? Todas estas cosas, ¿no? Que están pasando, que uno va en su vehículo y lo roza con el otro, y ya lo único que provocan es, es la violencia, ¿no? Es lo que está hoy, ¿no? Lo arreglan con las manos, podríamos decir. Y esto es por causa del enemigo, ¿no? Esto es el pecado, y esto es lo que hace hoy el enemigo de nuestras almas. Por eso, cuanto más tenemos que pedirle al Señor, ¿no? Que nos ayude, nos bendiga y nos aliente a seguir adelante y orar unos por otros. Así que nada más, queridos hermanos, que Dios pueda bendecir su palabra que hemos leído. Y ojalá que si no han entendido mucho, algún amigo o amiga, que en esta noche pueda allí donde está, pedirle al Señor que le dé la sabiduría necesaria para poder abrir la puerta de su corazón sobre todas las cosas y su fe pueda, a través de la fe, pueda recibir a Cristo como Salvador personal. Yo voy a terminar orando y luego seguramente un hermano va a cerrar la reunión, ¿sí? Oramos, queridos hermanos. Amado Padre, amado Dios, Señor que estás en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder leer tu palabra por estos medios y en lo cual, Señor, queremos que tú puedas obrar en algún corazón esta noche a través de estos medios, que también para nosotros, tus hijos, pueda ser de bendición, de ánimo, de fortaleza y saber que tu palabra no va a devolver vacía, Señor, sino que tú harás conforme a tu voluntad en cada corazón. Bendice a aquellos amigos, amigas que nos están escuchando, para que en esta noche también pueda tener ese encuentro personal y pueda así conocer a Cristo como Salvador personal.
Te pedimos, Señor, todas estas cosas, te damos gracias y te agradecemos todo en el nombre y en los méritos del Señor Jesús. Amén.